desde la tarde de ayer quedó expuesto de manera destacada la experiencia que el área de la medicina ha desarrollado en estos procesos de certificación. Si bien es cierto que la profesión médica como tal ha guardado en nuestro país particularidades que la hacen, si no excepcional respecto de todas las otras profesiones, sí particularmente específica en su desarrollo por circunstancias que en este momento no viene al caso relatar, pero esa experiencia pretendemos que se rescate para incorporarla en los procedimientos que se están planteando como posibles a partir del proyecto que se ha presentado. En esta virtud le voy a pedir entonces a quienes nos acompañan que hagan esa exposición. En primer lugar, el doctor Enrique Wolper, presidente del Comité Normativo Nacional del Consejo de Especialidades Médicas. Gracias, doctor. Muchas gracias. Agradezco la invitación para participar en este seminario al maestro Cuauhtémoc Reséndiz, al ministro José Ramón Cosío. Es un honor, un privilegio poder comentar en este recinto lo que se refiere a la colegiación y certificación profesional. Quiero decirles que yo preparé 2 documentos, me voy a referir solo a uno de ellos, que es precisamente el de colegiación y certificación profesional, y si me permite, el señor coordinador, le haré entrega del otro documento sobre la certificación de los médicos especialistas en particular. Gracias, doctor. Lo recibo y lo haremos llegar a las instancias interesadas. Este seminario tiene, como aquí se ha mencionado ayer y hoy, un marco general que son las iniciativas de reforma constitucional y de una ley que se ocupe de la colegiación y certificación de aquellos que ejercen actividades profesionales relacionadas, como aquí se dijo, con la vida, la salud, la seguridad, la libertad y el patrimonio de las personas. En medicina entendemos que de manera histórica, colegiación y certificación han corrido por cuerdas separadas, porque son conceptos que a nuestro juicio persiguen fines distintos. Se advierte diversas virtudes en estos proyectos legislativos y entre ellos el del reconocimiento de los consejos de especialidades como las instituciones de la comunidad médica para la certificación en las ramas de la ciencia médica. Conviene mencionar, y quiero hacer énfasis desde ahora, que el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, el CONASEM, por mi conducto, expresa su apoyo y su satisfacción para que tanto colegiación como certificación queden reguladas. Tenemos claro que para lograrlo se requería una reforma constitucional, precisamente en los términos en que ahora se presenta la iniciativa correspondiente. Para comentar esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional sujeto a colegiación y certificación obligatorias, y con el único propósito de contribuir en este instrumento, formularé algunas sugerencias. La iniciativa en diversos artículos señala como a sus beneficiarios a los usuarios de los servicios profesionales. Yo he señalado en otros foros que a los médicos nos gustaría que se señalara con toda puntualidad que los efectos de estos van a beneficiar a la población en general, a la sociedad. Nos parece más acorde con el propósito general, dado que abarca a todos los individuos. También un punto importante es que en el caso de la medicina no solo se regula al médico cirujano, sino también con gran cuidado a los especialistas y subespecialistas
de 47 ramas de la ciencia médica que corresponden a igual número de consejos de especialidades, consejos que tienen el reconocimiento de idoneidad del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas. La colegiación y la certificación del médico general, y aquí está con nosotros, está con nosotros el presidente del Comité Normativo del Consejo de Medicina General. Nos parece que está resuelta en los conceptos, principios e hipótesis de esta iniciativa, ya que en términos generales el médico cirujano puede quedar regulado en el marco de otras licenciaturas como aquellas que guarden relación con la seguridad, la libertad y el patrimonio de las personas. Las especialidades y subespecialidades médicas no están en el caso de las licenciaturas comentadas, porque el esquema para ellas ya existe y resuelve la multiplicidad y complejidad de las ramas de la ciencia médica cuando se trata de evaluar los conocimientos, las aptitudes, destrezas y demás requisitos profesionales para su ejercicio. Esto se alcanzó a través de una estructura que se ha perfeccionado durante más de 50 años, originalmente por la propia comunidad médica, con el aval de la Academia Nacional de Medicina, y después por los tres poderes de la Unión, esto es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Aun cuando la Ley General de Salud resuelve bastante bien la regulación de las especialidades médicas en las modificaciones a la Ley General de Salud del 1 de septiembre del 2011, nos parece, me refiero a la Junta de Gobierno del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, que podría haber un enlace venturoso en ambas leyes respecto a los especialistas. Es importante destacar que la iniciativa que aquí se ha comentado regula licenciaturas y que nosotros deseamos que también en el caso de la medicina regule a las especialidades y a las subespecialidades con la incorporación de las figuras que han consolidado este modelo, repito, a lo largo de 52 años. Cuando se hace referencia a las facultades de las autoridades educativas, se menciona entre estas a no autorizar el ejercicio profesional de aquel sujeto que no cumpla con los requisitos legales. Los médicos especialistas estamos acostumbrados, cuando no se observan las regulaciones, a suspender, a negar, a inhabilitar o impedir el ejercicio de la actividad especializada de la medicina, cuando el médico pierde la vigencia como especialista. Probablemente sería bueno que la nomenclatura de las leyes que inciden en estas materias fuesen lo más uniforme posible, quizás sobre el no autorizar. Con el mismo ánimo, cuando la iniciativa se refiere a títulos profesionales y diplomas de especialidad, es importante que considere a los certificados, como ocurre con la Ley General de Salud, que desde 1984 regula diplomas y certificados en las ciencias de la salud. La iniciativa se refiere, por otra parte, a profesionistas extranjeros en relación con el reconocimiento de sus estudios por las autoridades educativas mexicanas conforme a leyes, tratados y convenios. Me parece que la iniciativa debería señalar a los profesionistas con estudios en el extranjero. De esta manera, lo que rige no es la nacionalidad del profesionista, sino el origen de los estudios fuera del país, con la ventaja de que en este supuesto caben profesionistas nacionales y extranjeros con idéntico interés para que les sean reconocidos sus estudios. Los consejos de especialidades
que conjuntamente con las Academias Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía conforman el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, el CONASEM. Son todas asociaciones civiles, lo que comporta que sus asociados estén de esta manera colegiados. Para la comunidad médica es importante que para efectos de esta iniciativa los consejos se consideren colegios, con la circunstancia de que los consejos de especialidades tienen como ámbito territorial a todo el país. Cada uno de los 47 consejos de especialidades médicas con reconocimiento de idoneidad por el CONASEM forman un solo consejo por especialidad, pero su junta de gobierno tiene representatividad nacional. Hay pues un solo consejo de cardiología, de gastroenterología, de cirugía general, de cirugía plástica, como se mencionaba ahorita, un solo consejo en todo el territorio nacional. Los consejos pues tienen como ámbito territorial a todo el país. Podría convenir considerar que el órgano de gobierno de los colegios, y en nuestro caso de los consejos, en que la iniciativa se determina una renovación periódica no mayor a 3 años. Sugerimos que esta renovación se haga de manera gradual, con el propósito de que se conserve la experiencia y el conocimiento en los vocales que permanezcan. Se dispone también en la iniciativa que en los estatutos de los colegios se establezcan las causas de suspensión y pérdida de la condición de colegiado. Conforme a la experiencia que han tenido los 47 consejos de especialidades médicas, es importante que se determine un procedimiento claro para la aplicación de estas sanciones, que incluya el derecho de audiencia del afectado, por lo que me parece que la iniciativa debe señalar los principios relativos. Si bien la iniciativa por un lado remite de forma supletoria a la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, por el otro considera a los colegios acertadamente como instituciones privadas. Me parece conveniente que la iniciativa prescriba que los presidentes, vicepresidentes, secretarios y otros similares deberán encontrarse en el ejercicio activo de la actividad profesional de que se trate para ejercer los cargos mencionados. Creo que este requisito los legitima en su ejercicio social. En relación a las cuotas de los asociados, conviene reflexionar sobre cuál es la mejor fórmula. La iniciativa propone un pago por incorporación y también anualidades. En el CONASEM cuidamos especialmente este asunto y partimos de que los consejos de especialidades médicas son asociaciones que no tienen carácter preponderantemente económico. Entonces sabemos que en términos generales los costos, los reactivos que se preparan, sus gastos administrativos y demás, nos ha resultado bien que en estos consejos de especialidades médicas solo se hace un cobro quinquenal que corresponde al examen que se presenta en ese lapso. El prorrateo del pago en relación con el periodo de 5 años resulta muy razonable. Digamos que es un pago por servicios y que no es necesaria una cuota por membresía. En fin, esa es la fórmula que nos ha resultado a los consejos de especialidades médicas. El artículo 3 transitorio de la iniciativa refleja el ánimo que en verdad agradecemos de incorporarnos a su marco regulatorio tal y como estamos organizados, al grado de que cumplimos con todos los requisitos. En este punto conviene destacar que cuando la iniciativa se refiere a colegios de profesionistas, lo hace pues en el sentido más amplio, esto es asociaciones de profesionales, y precisamente los consejos tienen esta naturaleza jurídica, así que sus integrantes están colegiados. Es muy importante para la certidumbre de los médicos especialistas de este país que en los artículos sustantivos de la iniciativa se plasme nuestra organización para certificar
con sus instituciones, con sus procedimientos, porque lamentablemente, desde nuestro punto de vista, no sería suficiente garantía un artículo transitorio que incluso pudiera estar sujeto a interpretación. Nuestra gratitud, como siempre, habla a nombre del CONASEM, a quienes han desarrollado este seminario, también a los senadores de la República, porque nos han invitado, nos han escuchado y nos han hecho participar en este importante proyecto sin ninguna traba, al contrario, con su estímulo para que expongamos cualquier problemática. Con este texto concluyo mis comentarios relativos a los procesos de certificación aplicables a las diferentes profesiones, tema materia de esta mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Me parecen atendibles, pertinentes muchos de los puntos que ha señalado, y así como le dije, recibo el documento respectivo a las especialidades. Me gustaría incorporar también el documento que él ya tiene preparado, pero con independencia de ello, he tomado nota, como he venido haciéndolo a lo largo del seminario, y en la oportunidad, gracias doctor, en la oportunidad en que tengamos de acercarnos nuevamente a los integrantes del Poder Legislativo, pues haremos llegar todas estas inquietudes para que se revisen, se discutan y en su caso se incorporen al proyecto que se apruebe. Bien. Nuevamente, doctor, muchas gracias. Tenemos ahora el uso de la palabra del doctor Enrique Ruelas, que nos ha pedido hacerlo desde allá, ¿sí? ¿Sí? De acuerdo. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestro Reséndiz, muchas gracias, ministro, por la invitación a la Academia Nacional de Medicina de México. Quiero referirme a 3 puntos. En primer lugar, a la trascendencia de la Academia Nacional de Medicina. En segundo lugar, al papel central que ha tenido la Academia en la certificación de médicos y que permitirá ubicar perfectamente la ponencia del doctor Wolpert. Y en tercer lugar, la posición de la Academia Nacional de Medicina sobre el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional sujeto a colegiación y certificación obligatorias, y específicamente a los artículos que tienen que ver con la certificación, que es el tema que nos corresponde. Empiezo por la trascendencia de la Academia. Probablemente no todos sepan, de manera que me parece fundamental que para argumentar la posición de la Academia con respecto a esta iniciativa de ley, se conozca qué es la Academia Nacional de Medicina y por qué está opinando en esta materia. La Academia fue establecida el 30 de abril de 1864, de manera que el 30 de abril de este año la Academia cumplió 150 años de existencia. Y la misión es promover el estudio, la enseñanza y la investigación en el campo de la medicina, cuyos adelantos recoge, analiza y difunde con el fin de actualizar conocimientos y orientar criterios profesionales en beneficio de la población. Actualmente en la Academia están como miembros 600 profesionales y ellos han ingresado a la Academia a través de una selección muy rigurosa. Debo decir que en los 150 años de existencia hemos ingresado a la Academia no más de 1.150 profesionales. Si se calcula el promedio de ingreso por año es de 8 al año. Eso da una idea de la rigurosidad de la selección. Debo decir también que no solamente somos médicos los miembros de la Academia. Desde su origen ha habido farmacéuticos, veterinarios, biólogos, psicólogos, y a partir del año pasado, como resultado de una reforma estatutaria que permitiera a la Academia dar una apertura mayor a las interacciones con profesionales que aportan significativamente al campo de la atención médica, se creó una categoría de académico asociado. El primer académico asociado a partir del año pasado es justamente el ministro Cosío, el primer abogado que forma parte en 150 años de historia de la Academia Nacional de Medicina de México. Pero ¿qué es lo que ha hecho trascender
a la Academia Nacional de Medicina como el organismo más prestigiado de la medicina mexicana. 3 factores, me parece. 1, los personajes que la han constituido desde su fundación hasta nuestros días. 2, el hecho de ser cuerpo consultivo del gobierno federal desde 1912. Y 3, el papel determinante que ha tenido la Academia justamente en la certificación de especialistas. Regreso al punto número 1 para dar una idea del por qué la Academia ha trascendido a través de sus miembros. Seguramente todos ustedes conocen la colonia de los doctores en esta Ciudad de México. Ya no iba a hablar de las calles que la atraviesan. Doctor Bertis, doctor Río de la Loza, doctor Jiménez, doctor Lucio, todos ellos fueron miembros y fundadores en el siglo XIX de la Academia Nacional de Medicina de México. No es casual la colonia de los doctores, como tampoco es casual que la Academia lleve o porte los nombres de todos ellos en su origen. Agrego la presencia de un médico que fue fundamental en la legislación a favor de la salud en este país, don Eduardo Liceaga, que fue presidente de la Academia en 2 ocasiones y presidente del Consejo entonces de Superior de Salubridad, quien a finales del siglo XIX propuso el primer código sanitario, un código sanitario que estuvo vigente casi durante 100 años, hasta que en la administración del secretario de Salud Soberón se estableció la Ley General de Salud para sustituir a un añejo código sanitario que tenía más de 100 años, a instancias de un expresidente de la Academia Nacional de Medicina. También estoy seguro que conocen ustedes todos los institutos nacionales de salud, las instituciones más prestigiadas de la atención médica de alto nivel en este país. Todos ellos llevan el nombre de algún miembro de la Academia Nacional de Medicina: Ignacio Chávez, Salvador Subirán, Federico Gómez, Velasco Suárez, etcétera, etcétera. Ha habido en la Academia 7 secretarios de salud, 7 secretarios del Consejo de Salubridad General, todos los rectores de la UNAM del siglo XX y hasta el presente han sido miembros de la Academia Nacional de Medicina y lo son. Es importante señalar que ingresaron a la Academia antes de haber ocupado esos cargos, excepto un solo caso. Pero pasando al tema científico, 29 premios nacionales de ciencias y artes son miembros de la Academia Nacional de Medicina. El 46% de los premiados con el premio de ciencias y artes de este país han sido y son miembros de la Academia. Como miembros correspondientes en los 150 años de historia, han pertenecido a la Academia 16 premios Nobel. 5 de nuestros miembros reposan en la rotonda de las personas ilustres. Por supuesto, don Gabino Barreda, don Ignacio Chávez, el doctor Rosenbluth, Francisco Montes de Oca, el doctor González Guzmán. Y aquí en el Colegio Nacional están 6 médicos, de los cuales 5 son miembros de la Academia Nacional de Medicina y 3 expresidentes: Jesús Cumate, Guillermo Soberón, Adolfo Martínez Palomo, expresidentes, Rui Pérez Tamayo, María Elena Medina Mora. ¿Por qué otra razón la trascendencia, más allá de los miembros que le han dado lustre a nuestra corporación? Por ser un cuerpo consultivo del gobierno federal a partir de 1912, por un acuerdo del presidente Francisco I. Madero. Para dar un ejemplo del rol de la Academia Nacional de Medicina en este papel, debo decir que la Academia cuenta con un programa denominado Análisis y Propuestas de Problemas Nacionales de Salud, grandes problemas nacionales de salud, en 2 vertientes: problemas de salud y análisis y propuestas sobre problemas del sistema de salud. La Academia habrá de publicar hacia el final de este año, para este año, 20 documentos de postura, que contienen las bases científicas para emitir opiniones y las recomendaciones de política pública de la Academia que puedan orientar justamente las decisiones de decisores políticos. Entre los temas enfocados en los problemas de salud están los obvios: diabetes, depresión, infarto, etcétera, y de los problemas del sistema de salud, calidad de la atención, determinantes sociales de la salud, etcétera. En tercer lugar, ¿por qué ha trascendido la Academia? Por el papel determinante y la fuerza moral que ha dado la Academia Nacional de Medicina a la certificación de médicos en este país. Y eso me permite entrar al segundo de mis temas. Habiendo argumentado el porqué de la Academia Nacional de Medicina
que participa en la coordinación del CONASEM a través de un expresidente como el doctor Enrique Wolpert. Paso ahora pues al papel central de la Academia Nacional de Medicina en la certificación de los médicos. Debo decir primero que la regulación de los médicos no data solamente del esfuerzo de la Academia Nacional de Medicina. Desde 1527, el doctor Pedro López fue nombrado protomédico. Esto es el primer y precursor del protomedicato, una institución virreinal que reguló la profesión médica durante más de 3 siglos, hasta 1831. La profesión médica, pues, tiene una larga historia de autorregulación. Este protomedicato, que concluyó en 1831, fue sucedido por la Facultad Médica del Distrito Federal y posteriormente por el Consejo Superior de Salubridad y más adelante por el Consejo de Salubridad General. Sin embargo, en el caso concreto de la certificación de médicos, ya a través de la iniciativa de la Academia Nacional de Medicina, debo decir que desde 1963, como bien decía el doctor Wolpert, hace 52 años ya cumplidos, se creó el Consejo Mexicano de Anatomopatólogos, el primer consejo de especialistas médicos en este país. En 1965, el Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica. En 1968, los consejos de Neurofisiología Clínica, Urología, Cirugía Plástica y Reconstructiva. Y en 1973, en aquel Código Sanitario que fue sustituido por la Ley General de Salud, en su artículo 161 se leía, y cito: los certificados de especialización expedidos por academias, colegios, consejos o asociaciones de profesionales de las disciplinas para la salud serán registrados por la Secretaría de Salubridad y Asistencia cuando la Academia Nacional de Medicina haya declarado la idoneidad de esas agrupaciones para el otorgamiento de aquellos. En 1993 se emitió el primer directorio de consejos de especialistas médicos certificados. En otras palabras, se hizo transparente la certificación. 1995 fue cuando se creó el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades, que agrupa a los 47 consejos a los que ha aludido el doctor Wolpert, y en el año 2000 el Comité Normativo Nacional de Médicos Generales. Como ya decía el doctor Wolpert, los 47 consejos tienen alcance nacional. En el caso del Comité Normativo Nacional de Médicos Generales hay un capítulo por estado. Es importante señalar que desde 1993 el Consejo Técnico de la Facultad de Medicina de la UNAM exigió que para ser profesor titular en esa universidad los médicos debiesen contar con el certificado avalado por la Academia Nacional de Medicina. Y esto se fue haciendo costumbre, de manera que ya hoy, para ingresar a los hospitales más serios de este país en el sector privado, así como en las instituciones del sector público, existe una invitación a los médicos a que se certifiquen, con el resultado de que, por lo general, si no están certificados, no ingresan a los cuerpos médicos de estos hospitales más serios. Y es el caso también similar en el caso de las importantes compañías de seguros, que también exigen de manera importante que sus médicos formen parte o estén certificados por algún consejo. En resumen, hasta aquí, la certificación ha sido y es un proceso voluntario, que se ha hecho valer por la autoridad moral de los propios médicos, de la Academia Nacional de Medicina, sumada más adelante la Academia Mexicana de Cirugía. Se trata pues de crear incentivos y no solamente o necesariamente de forzar con la ley comportamientos que quisiéramos que se manifestaran. Es por ello que quisiera yo advertir que lo que se hace obligatorio, y sabemos por experiencia, y si me permiten usar una metáfora típica de mi profesión, lo que se hace obligatorio tiene el potencial de que, como las bacterias ante los antibióticos, generar mutaciones para evitar el efecto de la ley y esquivarlo. No quiero decir con esto que no estemos a favor de la certificación, quiero decir con esto que hay que hacerlo muy bien si se va a exigir de manera obligatoria para evitar este tipo de mutaciones a las que estamos ya tan acostumbrados en este país. En resumen, hasta aquí, diría la Academia Nacional de Medicina tiene una experiencia de 52 años, desde 1953 en la certificación, y como profesión médica de 487 años de autorregulación.
De esto creemos que se reconoce o se da reconocimiento en la exposición de motivos de la iniciativa de ley. Suponemos que se refiere a la Academia Nacional de Medicina porque dice, en efecto, salvo algunas excepciones muy destacables que la propia ley reconoce, y suponemos que se hace referencia a la Ley General de Salud, en la gran mayoría de las profesiones no existe mecanismo alguno que permita tener la razonable tranquilidad de que los profesionistas cuentan con las competencias mínimas requeridas para su ejercicio. Así pues, la Academia es seguramente con algún otro organismo una de esas excepciones que ya existe. Y esto me permite pasar ahora a definir, en tercer y último lugar, la posición de la Academia sobre el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General del Ejercicio Profesional sujeto a colegiación y certificación obligatorias. Y quisiera yo hacer 10 consideraciones sobre estas posiciones. Primero, la Academia Nacional de Medicina de México felicita esta iniciativa para regular a las profesiones relacionadas con la vida, la salud, la seguridad, la libertad y el patrimonio de las personas. Es importante, sin embargo, distinguir claramente el rol de los colegios del rol de los entes certificadores. Ya lo decía el doctor Wolpert, los papeles son diferentes. Hace un momento escuchábamos a manera de ejemplo decir cuando un paciente llega a una unidad de urgencias o cuando llega a cualquier hospital que sería importante que se fijara si el médico está colegiado. Yo diría que sería importante e indispensable que se fije si está certificado. La colegiación solamente es una membresía a un gremio. La certificación da cuenta de la calidad de ese profesional, agremiado o no. De tal manera que me parece que el tema central es la certificación. Si para eso se requiere de una colegiación, no opinaré en este momento porque me toca hablar de la certificación, pero sí quisiera hacer constar que no es lo mismo y que la certificación es la que da cuenta de la capacidad técnico-científica y por supuesto también ética de un médico para ejercer su profesión. 2. Se define un número de colegios en la iniciativa de ley, pero no de entes certificadores por entidad federativa. Y no sabemos si interpretarlo como que a cada colegio debe corresponder un ente o no. Pero si tal es el caso, déjenme solamente mencionar algunos casos, algunos ejemplos. Esto tendría varias dificultades. Por el número de especialistas, por el número de colegios y entes certificadores, y por el conflicto de interés que pudiera generarse. Me explico. Veamos, por ejemplo, el número de especialistas certificados en el bienio 2013-2014 en varias especialidades en diferentes entidades de la República. Solamente a manera de ejemplo. En este bienio, en Baja California Sur, se certificaron en cardiología pediátrica 4, inmunología 6, medicina interna 7, neonatología 3. En Chiapas, cardiología pediátrica 5, inmunología 4, medicina interna 1, neonatología 1. Alguien podría decir, bueno, son estados relativamente chicos. ¿Serán muchos más en los estados más grandes? Nuevo León, cardiología pediátrica 7, inmunología 13, medicina interna 7, neonatología 31. Si se quisieran crear 3 colegios, no tendría ningún sentido. Pero déjenme pasar al conflicto de interés, porque si entre 7, o entre los 20, o entre los 30 han de certificarse, yo me pregunto quiénes no se conocen. Y entonces, si se pulveriza la certificación, lo único que se va a lograr es afectar para bien o para mal en función de amistades, porque todos se conocen. La experiencia la conocemos perfectamente en el caso de la certificación de hospitales. Cuando con la licenciada Ortega tuvimos la oportunidad de transitar por el Consejo de Salubridad General, responsable de la certificación de hospitales, había una regla clarísima. Ningún profesional puede certificar un hospital en su propio estado, nadie, y menos en su propia institución. Me pregunto qué pasaría si se crearan 1, 2 o 3 colegios y entes certificadores. Pero déjenme ahora ponerlo ya no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino de profesionales. Ahora déjenme ponerlo en términos de entes certificadores. Vamos a suponer que se creara un ente certificador por cada estado de la República para cada una de las 47 especialidades que hoy existen. Si ustedes multiplican 47 por 32,
da 1.504. Se crearía una verdadera torre de Babel. Vamos a suponer que en la mitad de los estados hubiera un ente certificador o un colegio, y en la otra mitad 2, porque son más grandes. Bueno, da 2.256. Bueno, ahora agrego a todo esto un problema que nos parece todavía más importante. Una de las preocupaciones que tenemos siempre los médicos es la variación en las conductas terapéuticas. Para los no médicos lo explico fácilmente con los ejemplos que ustedes conocen y que tal vez han sufrido. Cuando se llega con un médico se le pide una opinión y da una opinión y emite un tratamiento, y luego va uno con otro y emite otra opinión y otro tratamiento y así. Bueno, eso ocurre a pesar de que existe un examen de residencias que es único en el país, a pesar de que existe un solo consejo de especialidad para cada especialidad y que eso permite homologar de alguna manera los criterios diagnóstico-terapéuticos y minimizar el riesgo de que esas variaciones conduzcan a una muy buena calidad por un lado y a una pobre calidad por el otro. Si a pesar de hacer lo que estamos haciendo existe esta variación, no quiero imaginarme el riesgo para los pacientes en este país si acabamos en manos de 2.000 entes certificadores, cada uno haciendo su examen, cada uno calificando especialistas. Posición de la Academia Nacional de Medicina: por lo menos en medicina, no podemos opinar de ninguna otra profesión, por lo menos en medicina, por ningún motivo fragmentar la certificación, pues más allá de fomentar el conflicto de intereses, para bien o para mal, se pone en riesgo la calidad de la atención, o sea, se pone en riesgo la salud y probablemente la vida de los pacientes. Paso ahora a algunos de los artículos. Artículo 75 dice: los programas de educación continua y actualización profesional serán instrumentados libremente por los códigos de profesionistas, y en su diseño podrán participar las instituciones de educación superior que el propio colegio determine. Subrayo, podrán participar. Y yo pregunto, ¿podrán o deberán? ¿Los colegios serán entonces órganos académicos capaces de diseñar sus propios programas educativos y sus propios exámenes educativos? ¿O deberán contar con el aval de una institución de educación superior? La posición de la academia va en este segundo sentido. Proponemos entonces que la redacción sea que deban tener el aval de una institución de educación superior reconocida. El punto 4, artículo 76, dice: la solicitud para la realización del procedimiento de certificación que formule el profesionista podrá realizarse a través del colegio de que lleve el expediente. En la exposición de motivos se argumenta que esto facilitaría el trámite en la medida que el solicitante de certificación solamente le solicita a su colegio que le haga el trámite, porque además el colegio tiene que emitir una constancia de que ese individuo no tiene ninguna sanción de su colegio. Hasta ahí todo va bien, pero yo me pregunto, ¿no sería esto como si para obtener un empleo que requiere una constancia de no antecedentes penales, la instancia judicial que le expide pudiese tramitar mi empleo para facilitarme el proceso? Yo diría, finalmente, la posición de la academia: el colegio solamente debe expedir la constancia de que no existe proceso alguno en contra del candidato para que éste pueda tramitar su solicitud de certificación directamente ante el certificador sin mediación innecesaria, por cierto, de un colegio. Artículo 79, y es el punto quinto. Dice: la constancia de certificación correspondiente solamente será emitida al profesionista que cumpla con los siguientes requisitos, y me refiero al numeral 3. Acreditar haber cumplido con el programa de educación continua y actualización profesional implementado por el Colegio de Profesionales. Esto es, de acuerdo con esta propuesta, el curso lo imparte el colegio. Muy bien. ¿Cuál de todos los colegios? Si van a existir varios. ¿Por qué ese y no cualquier otro o muchos otros cursos que podría tomar? ¿Por qué solamente el que imparte el colegio cuando hay una oferta educativa enorme? ¿Por qué tomar forzosamente un curso? Si a pesar de tomarlo no acredita el examen, entonces será culpa del candidato o del curso, y en consecuencia del colegio.
¿Se subestima la capacidad de autoestudio de un individuo? ¿Forzosamente tiene que tomar un curso para aprender, cuando ahora hay opciones en Internet enormes? ¿No es esto subestimar a un profesional como adulto? La posición de la academia, eliminar este requisito. Es indispensable confiar en la responsabilidad de quien solicita una certificación. Y por otra parte, sería sumamente complicado implementar esto para que cada especialidad en cada entidad federativa impartiera un curso y la certificación se hiciera con base en ese curso. Y volvemos a la pulverización de conocimientos y al estímulo a la variación diagnóstico-terapéutica. Punto número 6, artículo 83. Para funcionar como ente certificador es necesario contar con lo siguiente. Me refiero a los primeros dos numerales. 1. Un grupo de profesionistas especializados en la materia de evaluación de la actividad profesional que corresponda. Y 2. Los programas e instrumentos de certificación a que se refiere el artículo 75. Esto es, el programa educativo del colegio. Pregunto, si se necesita tener los programas e instrumentos de certificación del artículo 75 del colegio, entonces, ¿para qué entonces un ente certificador si ya el colegio tiene su propio curso? Y verán más adelante lo que ocurre. Por otra parte, ¿para qué entonces el ente certificador, que debe contar con profesionistas especializados en la materia de evaluación, si deben restringirse al examen que diseñan otros? ¿La labor entonces del ente certificador será meramente mecánica? O sea que se deberá solamente examinar con respecto a un curso tomado. Otra vez vuelvo a preguntar, ¿de cuál de todos los colegios? Y no equivaldría esto a exigir que el Ceneval, por ejemplo, requiriese ajustar sus exámenes a los cursos impartidos por una universidad en particular, o decirle que tome en cuenta los planes de estudios de todas las universidades y se ajuste a los planes de todos. En consecuencia, la posición sería dar su lugar al ente certificador como tal y entonces eliminar el requisito número 2 que dice que se deba ajustar a los programas e instrumentos de certificación de un colegio en particular. De esta manera, no se ata el examen a un curso en particular que puede ser de suyo muy limitado y además anula la competencia de los especialistas que constituyen el ente certificador. Número 7, artículo 85. Los entes certificadores deberán someter a la aprobación de la Comisión Interinstitucional los programas e instrumentos de certificación que pretendan instrumentar, así como sus modificaciones cuando esto suceda. Repito, los entes certificadores deberán someter a la aprobación de la Comisión Interinstitucional los programas e instrumentos, supongo que los exámenes, de certificación que pretendan instrumentar, así como sus modificaciones cuando esto suceda. Sin la aprobación correspondiente no podrán ser aplicados. Pregunto, ¿habrá entonces expertos en contenidos en la Comisión Interinstitucional? Entonces, ¿para qué tener otros expertos en los entes certificadores si no se les reconocerá como tales? En la exposición de motivos se dice, y repito lo que ya dije, refiriéndose a los colegios, la Federación no podrá arrogarse de facultades regulatorias sobre temas que nadie conoce o puede conocer mejor que las autoridades locales dentro de sus respectivas jurisdicciones. Pregunto ahora, ¿por qué entonces aquí no se reconoce el conocimiento experto a los verdaderos expertos de los entes certificadores? En ese caso, lo podríamos llevar al absurdo. ¿Por qué no crear un examen que elaboren expertos para certificar a los expertos de la comisión que evaluarán a los expertos? ¿Cómo se evitará que el proceso burocrático de autorización de modificaciones de contenidos impida el avance vertiginoso de la ciencia? Y lo decía el ministro Cosío hace un momento. En medicina ya sabemos, cada 2 años y medio se renueva el conocimiento, en general. Yo me pregunto si hay que hacer un trámite a una dependencia oficial, del carácter que sea, para cambiar una pregunta en un examen, pero estamos poniendo en serio riesgo a la profesión, al avance de la ciencia y a los pacientes que no podrían beneficiarse de los últimos conocimientos porque, y no lo digo de manera peyorativa, descriptiva, un burócrata no ha firmado y puesto el sello donde se tiene que autorizar esto.
¿Cuál será la autoridad moral de este organismo que debe entonces certificar o acreditar o reconocer los instrumentos? Si es entonces de expertos, ¿para qué entonces tener entes certificadores? ¿Cuál es la posición? Sugerimos que la comisión deba asegurarse de que los principios de operación y no los contenidos e instrumentos de evaluación sean los correctos. Esto se hace también con la certificación de hospitales. Hay organismos certificadores internacionales que se aseguran de que los certificadores locales en cada país cumplen con principios elementales de financiamiento, de estructura, de ética, de procedimientos, pero nunca se meten a evaluar los estándares locales porque no saben de los estándares locales. Artículo 86, punto número 8. Los entes certificadores deberán mantener una relación constante con los colegios de profesionistas legalmente constituidos en los términos de la presente ley. Hasta ahí no hay problema. Pero, después dice, para ello contarán con miembros en los mismos comités técnicos que establezcan para la elaboración de los programas e instrumentos de evaluación. Esto es, debe haber representantes de los colegios en los entes certificadores. Pregunto, entonces los colegios, al ser quienes imparten los cursos, los diseñan, cuyos cursos deben tomarse en cuenta, y al formar parte de los organismos evaluadores, ¿serán juez y parte? ¿Cómo mantener la independencia necesaria de los entes certificadores sin que los representantes del colegio que ha diseñado e impartido el curso presionen al ente certificador del que forman parte para que el instrumento de evaluación se adecue a un curso y no al conocimiento? Nuestra posición sería sugerir eliminar el requisito de que en los entes certificadores deban incluir a miembros de los colegios en su estructura. De ninguna manera evitar que haya comunicación entre colegios y entes certificadores, pero que no formen parte de los entes certificadores. Punto número 9 y penúltimo, artículo 89. Los colegios de profesionistas debidamente autorizados podrán actuar como entes certificadores siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el presente título. O sea que legalmente podrán ser juez y parte. Diseñan e imparten los cursos sobre los cuales deben ser examinados los candidatos a ser certificados que fueron sus clientes y que probablemente volverán a ser sus clientes. La posición entonces sería: enfáticamente nos oponemos a que este artículo exista. Si quedara así, se inocularía en el espíritu de esta ley el germen del conflicto de interés y la potencial corrupción de todo el sistema. En conclusión, punto número 10. La Academia Nacional de Medicina pone a su disposición su experiencia para que este proyecto de ley madure en beneficio de la población sujeta a los servicios de los profesionistas. En el caso de un proceso que para los médicos ha tomado más de 50 años de maduración, solicitamos se respete la legislación vigente en la Ley General de Salud, como se reconoce ya en la exposición de motivos, tal como lo he leído. Quisiera decir o recordar un aforismo que se aplicaría en este caso. ¿Para qué arreglar algo que no está descompuesto? En todo caso, fortalezcamos esa experiencia y estamos dispuestos a colaborar para ello, pero no a desmantelarla, no a rehacerla ignorando 51 años y por supuesto de ninguna manera poniendo en riesgo no un proceso, sino la salud o la vida de los pacientes. Agradezco su atención. Gracias, doctor. Aquí las palabras del doctor quedan como la evidencia del sentido que ha tenido el seminario. Esto es, escuchar la opinión, escuchar el parecer de todos aquellos actores que han tenido, tienen y tendrán una participación en el ejercicio profesional y en el propósito fundamental que es la elevación de la calidad de ese ejercicio profesional. El contraste de opiniones es siempre importante. La recibimos y aquí se ha repetido, se ha reiterado. La profesión médica, déjenme calificarla así,
es una especie de espejo de las profesiones. ¿Sí? Usted ha señalado el desarrollo histórico de la organización, y ese es un desarrollo histórico que de algún modo es irrepetible en otras profesiones. ¿Sí? Pero las experiencias son experiencias que pueden ser adoptadas por otras profesiones en la medida en que las condiciones específicas de las otras profesiones permitan adoptar esas experiencias, ¿no? Evidentemente, el modelo como tal no se puede trasladar, ¿sí? Y no se puede trasladar porque las condiciones históricas reales de funcionamiento y operación de esa profesión no corresponden a las experiencias históricas y reales de las otras profesiones. Pero evidentemente aquí hay muchos elementos a considerar, a reflexionar, a revisar, que puedan conducir a mejorar ese proyecto que se tiene aquí, ¿no? Evidentemente, usted lo dijo al final con toda puntualidad, no se trata de destruir lo que funciona, ¿sí? Se trata de mejorar ahí donde se considera que las cosas no están funcionando adecuadamente, y ese es el propósito que por lo menos nos mueve a quienes hemos tenido el interés en participar en estas cuestiones.